Ana Jeroslimsky, creo que, Jeroslimsky. que se pronuncia así tu apellido. Te damos la bienvenida a 8 AM. Me imagino que esta mamá debe estar desesperada, lo notábamos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Hay alguna información de último momento que nos permita una esperanza de poder recuperar a esta joven, no solo a esta joven, sino a los más de 200 secuestrados? Esperanza, dicen, es lo último que se pierde, ¿verdad? Exacto. Aunque te diré que hay todo tipo de reacciones. Evidentemente, cada uno quiere tener a su ser querido cerca, y acá las tragedias vividas en estas comunidades aledañas a la frontera van mucho más allá del pesar, el horror personal que cada uno vive. Son comunidades, los kibutzim, ¿verdad? Es el plural de kibutz, en las que la solidaridad, el compartir, es un elemento muy fuerte de su vida en común. Entonces, más allá, por ejemplo, de Tamar, ¿verdad? Goren, la mamá de Shani, esta joven uruguaya israelí, que quiere a su hija de vuelta, tiene tanta gente conocida en su kibutz, Nir Oz, que fue uno de los peores escenarios de este horror, del asalto terrorista de Hamas, tanta gente conocida que o murió o fue secuestrada o está desaparecida. Fíjense que en un kibutz de 400 miembros, como es el caso de Nir Oz, 74, ella misma me mandó la lista anoche, 74 están secuestrados o desaparecidos y 25 confirmados muertos en un kibutz de 400 personas. Ahora, esperanza igual uno tiene, pero hay diferentes posiciones. Sí. El otro día salió, eso no es una entrevista que hice yo, se proyectó aquí una entrevista que alguien hizo a un padre que al principio no sabía qué había pasado con su hija, después se enteró, su hija de 8 años. Cuando se enteró que la habían identificado como en uno de los cuerpos de los asesinados, él dijo, bien, porque solo pensar lo que ella sufre a mano de esas bestias salvajes era peor todavía, pensar que iba a estar sufriendo en el cautiverio. Hay, por supuesto, diferentes formas de encarar esta tragedia. Novedades hoy respecto a algo nuevo de eso no hay, Ana, pero les compartiría un pequeño mensaje, pequeño y horrendo mensaje que acabo de recibir en esos miles de grupos de WhatsApp que hoy todos tenemos, más que nada los periodistas. Uno de los grupos de Maguen David Adom. Maguen David Adom es digamos, el paralelo israelí de la Cruz Roja, ¿verdad? Es la estrella de David Roja. Y recibí un mensaje acá en el celular que exhorta a todas las mujeres que están dando de mamar a sus hijos recién nacidos o actualmente nacidos, que pueden donar leche para todos los bebés cuyas madres fueron asesinadas, que están secuestradas o desaparecidas, para que se les pueda dar esa leche. Acá tengo el número de contacto, a quién hay que llamar. Mi hija está por dar a luz dentro de una semana, entonces todo se mezcla. Muy fuerte. Perdón. Ana, ayer escuchaba la entrevista con la mamá y ella relataba de que le había llamado a su hija, le mandó mensaje a cada uno de sus hijos, que tenían los 3 hijos viviendo en distintas partes de Israel, y que le decía, mamá, te corto por las dudas de que me escuchen, porque escuchaba que los tiros venían muy cerca y que se escuchaba personas hablando, palestinos, y bueno, decía que en un par de días se casaba su hijo, y habló con la cuñada, y hasta último momento hablaba con un familiar, y solo imaginarse de que una madre conoce detalles de hasta los últimos minutos que pudieron tener contacto y se te eriza la piel. Lógico. O sea, que es entendible que llores, Ana. Sí, se mezcla, ¿verdad?, las emociones. Ni que hablar, que son cosas muy, muy fuertes. Hay muchos testimonios de ese tipo y la mamá de Shani lo compartió, como bien dijiste, eso conmigo. Porque al principio, recordemos, en esa zona están acostumbrados si cabe el término, ¿no?, acostumbrados a vivir bajo las amenazas de los cohetes y a las alarmas, saben qué tienen que hacer, porque aparte los que están, como ese kibutz, muy cerca de Gaza, ahí no tienen como yo el lujo donde yo vivo de 1 minuto y medio para entrar al refugio. Ahí en cuestión de segundos hay que volar o te cae el cohete en la cabeza, ¿no? Y recordemos que no hace falta que te caiga un cohete en la cabeza, una esquirla te puede matar. Entonces, al principio pensaron, bueno, otra vez, vieron por la intensidad de las alarmas que era un ataque mucho más fuerte. Después se dieron cuenta de que no era solo un ataque de cohetes más ácido e intenso que otras veces,
sino que había terroristas adentro del kibutz. Y al principio sí, como bien citaste a Tamar, la mamá de Shani, al principio la gente en los refugios, primero con sus seres queridos, intercambiando, ¿verdad?, mensajes, después también por el grupo de WhatsApp de todo el kibutz, pensando que queden registrados esos mensajes diciendo, por ejemplo, en tal y tal lado hay un herido, mi esposo está herido, ella contó cosas así, ¿no? Para que cuando vengan las fuerzas de rescate, que fue trágico aparte el problema ahí, que se demoraron mucho en muchos casos, sepan a dónde dirigirse primero, pero en determinado momento, o porque se les acabó la pila, o porque los terroristas lograron entrar al refugio, esas conversaciones quedaron truncas y hubo horrores en algunos casos que como no se cortó la llamada, seguían oyendo los seres queridos los gritos en árabe y los llantos hasta que dejaron de oír. Yo entrevisté después de hablar un poco antes de hablar con Tamar, la mamá de Shani, hablé también con Shira, que es la hermana. Ellos son tres, el que se casaba es el mayor, después está Shira y la menor Shani. Shira, que tiene 30 años, me decía, hablando todo esto de los testimonios, ¿no?, que la pareja de su hermano había hablado con Shani y seguían los gritos, ¿no? Entonces dice, a mí el espanto es no solo saber cómo ella está, sino que ella cuando fue llevada por la fuerza y seguro cruzó lugares en los que vio cuerpos de conocidos, de vecinos, tirados por doquier, ella debe estar también carcomiéndose sin saber qué pasó con nosotros. O sea, imagínate ese aspecto de la angustia en el que yo no había pensado. Claro. De lo que pasan los rehenes también pensando qué pasó con su gente en el kibutz. No saben la envergadura de Ana, ¿Israel está diseñando algún plan para rescatar a estas personas si fracasan las negociaciones entre Qatar y Hamás? Mira, las negociaciones entre Qatar y Hamás son una guerra psicológica, ¿verdad? Hamás pretende, cada vez que libera a alguno, presentarse como una organización humanitaria, como dijo el portavoz militar cuando yo fui a la proyección esa de la que tanto se ha hablado estos días, de imágenes del horroroso. Horror. Sí. Horrorosas. Y no saben las cosas que hay, que seguro que ustedes no las pueden proyectar y que yo tampoco me animé a compartir en mis notas, pero no hay palabras lo que eso es. El portavoz militar dijo, jamás se puede presentar hasta mañana como organización humanitaria porque libera a uno, porque piensa que le conviene, pero nosotros no vamos a permitir que el mundo olvide lo que realmente pasó acá. Lo de Qatar es algo muy puntual, ¿no? Ahora, si Israel está preparando algún operativo secreto, por supuesto, no van a contar, yo no tengo ninguna información clasificada para compartir, pero se sabe que es algo extremadamente complejo. Yo estuve ayer al mediodía en el hospital Ichilov de Tel Aviv, cuando una de las dos secuestradas del mismo kibutz de Tamar Goren, cuyo testimonio vimos hace un ratito, una de las dos israelíes secuestradas que fueron liberadas anteanoche. Y ella contó cómo la sacaron por el mente de una mujer de más de 80 años, la sacaron de su casa, como la tiraron arriba de una moto y le pegaban. Dice, no me rompieron las costillas, pero me hicieron dolor mucho esa zona. Dice, esa señora que está ahí. Yo estaba ahí justo cuando ella habló con la prensa. Dijo, y ella contó cómo la llevaron a un túnel. Dice, tuvimos que caminar kilómetros por los túneles que parecían toda una red imponente de telarañas. O sea, los más de 220 secuestrados están dispersos por los túneles. Claro. No están todos en un lugar esperando que un comando israelí vaya a rescatarlos. Ese es el tema. Claro. Ana, muy complicado. Digo, en todas estas negociaciones que obviamente se apuesta a que puedan tener una solución, una salida, es muy difícil. ¿Cómo ayuda, por ejemplo, estuvo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace poco, ¿no? Ha movilizado fuerzas en la zona. Ahora, en las últimas horas, China también ha enviado fuerzas a la zona, incluso con baterías de misiles que tienen hasta un alcance de 540 kilómetros. ¿Toda esa movida ayuda en la salida de una solución a todo este problema o empeora la situación? Toda esa situación, toda esta movida, como lo llamaste bien, por supuesto deja la sensación de una psicosis, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si esto se extiende a una guerra regional? Exacto. Yo diría, si cabe decir pequeño paréntesis, que el mundo tiene que entender que esto no es solo un problema de Israel. Más allá de si esto se expande, una guerra en la que intervengan todas las potencias, ¿verdad? No me parece. Pero del punto de vista de valores, esto no es una guerra solo de Israel. Esto es una amenaza al mundo libre. O sea, si pudieran, harían esto
donde quiera que estén. Y como dijo el propio portavoz militar israelí, esto no es el Islam de la gente que cree realmente en Alá. Esto es una deformación absolutamente enfermiza, ¿verdad? Ahora, claro, que islamistas radicales adoptan como suya. Ahora, mira, desde el punto de vista diplomático, toda esa movida, como le llamaste, Daniel, cuando vino Biden acá y también Macron, cada uno con sus matices, ¿no? Estuvo el canciller de Alemania, en fin, a expresar apoyo tajante a Israel en su lucha contra el terrorismo. Más allá de que uno aclare que hay que encontrar una solución negociada, y Pedro Sánchez en Madrid y después en la cumbre en Egipto también diciendo por el Estado palestino, y yo realmente los escucho y digo, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué Estado palestino le importa jamás? Que gobierna Gaza con puño de hierro desde junio del 2007 y no hizo nada por los palestinos más que sumirlos en horror, porque estas cosas jamás sabe que no le aporta nada. Ahora, para Israel ese apoyo internacional, por supuesto, que es muy importante. En ese sentido, el más clave es de Estados Unidos, porque aparte se manifiesta también en apoyo militar en el sentido, por ejemplo, de los proyectiles para el sistema protector anticohetes cúpula de hierro, que es un sistema, una tecnología impresionante que no es hermética, está claro, el hecho que hay impactos en tierra, pero que sin eso no quiero pensar lo que pasaría, que habría miles de muertos por día. Ahora ¿no? es increíble, Esa Ana, es que falte el combustible, pero no los cohetes. Por ejemplo. Claro, ahora mira, con eso del combustible te diré, como UNRWA, ¿verdad? La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, dicho sea de paso, el único caso de refugiados en el mundo que tiene una agencia especial. Eso es la problemática de la ONU, que es para otro debate en otra conexión. UNRWA clamó, ¿verdad? Nos está por terminar el combustible, y por Twitter, las redes y otras plataformas, el portavoz del ejército israelí publicó una foto aérea en la que se ve enormes contenedores de combustible que está en manos de Hamas. Dijo, Hamas tiene 500.000 litros, pídale a ellos que en lugar de usarla para los cohetes, los use, como bien dijiste, para los hospitales. O sea, y es hasta, quizás uno, viste, el espectador común no se fija en los detalles, nosotros como periodistas seguramente lo captamos de otra forma. Varias veces después que UNRWA pone el grito en el cielo, se nos está por terminar el combustible, se nos está por terminar la electricidad, salen todas las fotos con las escenas que muestran de los hospitales, y yo no minimizo el sufrimiento de la población civil, tampoco lo deseo, pero es culpa de Hamas, todo con, por supuesto, todas las luces prendidas, ¿no? El tema del combustible es que Hamas lo roba para los túneles, para las comandancias del terrorismo, por eso Israel se puso muy firme en que en estos camiones de ayuda humanitaria que entran a Gaza por el sur, por Egipto, haya agua, comida y remedios, y no combustible, porque jamás lo usa para sus necesidades. Claro. La semana pasada, UNRWA inclusive denunció en un tuit que mágicamente poco después desapareció, pero yo vi la captura de pantalla, que camiones que se presentaron como el Ministerio de Sanidad, en lo que UNRWA llamó las autoridades de facto de Gaza, palabra muy original para decir Hamas, llegaron a los depósitos de UNRWA y se llevaron insumos médicos y combustible. Sería interesante saber para qué lo está usando Hamas. Sí. Ana, para ir cerrando brevemente, porque se nos acaba el tiempo aquí en 8 AM, bueno, el gobierno está en estado de alerta ante esta situación, le dio la ciudadanía a esta uruguaya de 29 años. ¿Qué es tan importante que cada país, por lo cual hay ciudadanos secuestrados, se involucren en esta situación? Yo creo que es importante, si bien hay mucha discusión casi filosófica, digamos, ¿verdad? Si es moral, apropiado, distinguir entre los distintos secuestrados, porque todos fueron secuestrados en lo que fue un crimen de guerra, ¿verdad? Civiles, soldados, bebés, ancianos, enfermos, discapacitados, muchos de ellos sí con ciudadanía extranjera. Más allá de eso, puedo entender a cada uno que quiere, a nivel de los parientes y del país del cual cada uno tiene otra ciudadanía, sí ejercer presión. Si eso puede ayudar a salvar, es una bendición. Pero el tema tiene que ser general, clamar por los secuestrados, y no que el secretario general de la ONU diga cosas, ¿verdad? Como diciendo que esto no es en un vacío, 56 años de ocupación. Israel ocupó territorios en una guerra en la que se tuvo que defender en el 67, y cualquier frase que pueda interpretarse como que en algo se está entendiendo las atrocidades o el presidente de Turquía, ¿no? Es un favor a los terroristas, es algo totalmente equivocado.
Gracias, Ana, por Muchas este gracias. aporte vía Zoom desde Israel. Seguramente en las ediciones de Telenoche te estarán nuevamente convocando.